Pues el conflicto tiene que ver directamente con una idea de lucha de opuestos, de oposición, de negativa, positivo frente a negativo. Yo creo, tú crees, lo que tú piensas, lo que yo pienso. No estoy de acuerdo contigo, tú piensas de distinta manera, pues yo también. Es una lucha de opuestos, de antagónicos, y esto hace que se desgaste emocionalmente la relación entre una o más personas, o entre estructuras, o entre países, o entre grupos humanos. Por eso es muy importante considerar que los conflictos, por ser humanos, son inevitables y pueden ser predecibles, pero la verdad, lo importante es que vivimos los seres humanos rodeados de muchos conflictos, de todo tipo. Incluso hay conflictos intrapsíquicos, que son los que ha estudiado la psicología dinámica, el psicoanálisis durante muchas décadas, que son los conflictos que tienen que ver entre los opuestos interiores. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo deseo? ¿No lo deseo? ¿Lo creo? ¿No lo creo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué decido? ¿Voy? ¿No voy? O sea, son decisiones antagónicas, sentimientos antagónicos. ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Mejor hago esto o mejor hago aquello? Todas estas cuestiones generalmente las denominamos como un conflicto. Y básico es entender que, vuelvo a repetir el concepto que me parece sustancial, esencial. Siempre va a haber conflictos. De una generación, de un tipo diverso, de múltiples formas vamos a vivir conflictos. No rehuamos ni sintamos que no va a haberlos. Los va a haber y los hay, porque donde quiera que hay seres humanos habrá algún tipo de conflictos. Entonces, con esto es básico entender que es nuestra actitud lo que importa más que el simple hecho del conflicto como tal. Lo que nos importa es de qué manera, cómo lo vas a afrontar y sobre todo, de qué manera lo vas a superar. Eso sí es lo importante y es lo que vamos a tratar a lo largo de este curso el día de hoy. Una cuestión entonces, entendiendo que es conflicto y de que siempre va a haber conflictos, que lo que importa es tu actitud, tu forma de afrontarlos, tu comportamiento, la manera en que los abordas, pues vamos a primero clasificar los tipos de conflictos básicos que hay. Ya dijimos uno, el conflicto intrapsíquico, el conflicto dual entre tú y yo, dos personas, y el conflicto de un individuo versus un grupo, y el conflicto estructural, independientemente de la persona, es los de la derecha versus la izquierda, los conservadores contra los liberales, los del norte contra los del sur, los religiosos versus los no religiosos, los abortistas versus los no abortistas. Como quiera que sea, son antagónicos y son opuestos. Y de aquí también es importante entender que existe esta cuarta clasificación, que son los conflictos estructurales. Sabiendo que hay conflictos estructurales, tenemos que comprender que cualquier tipo de conflicto humano siempre hay que explorar en el fondo lo que está detrás de estos conflictos, porque muchas veces nos estamos guiando solamente con la superficie de ellos, es decir, sus manifestaciones, y no estamos viendo el verdadero trasfondo. Regularmente un conflicto es una manifestación de algo que está mucho más a fondo, y por ello es fundamental estudiar, investigar, curiosear, indagar qué es lo que está ocasionando este fenómeno que tú ya estás observando que es un conflicto. Y esto tiene que ver con algo que nos pasa mucho, que regularmente decimos, esta persona es conflictiva. Tal vez si esa persona en todos los escenarios es conflictiva, pero si de alguna forma está viviéndose una experiencia conflictiva, no siempre concluyas que la persona es la conflictiva, porque bien puede ser que esté manifestando o manifestándose en esa persona un conflicto de tipo estructural. Y eso es algo que hay que considerar. ¿Qué es un conflicto estructural a nivel de empresa? Quiere decir, por ejemplo, que un departamento está más privilegiado que otro. Un departamento sí tiene cafetería, otro no. Una
área de la empresa sí tiene prestaciones de más distinción y otra no. Entonces, por ejemplo, si un empleado siente que como él no tiene cafetería en su departamento, pues va a ir a la cafetería del equipo de al lado y luego se va a preguntar, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué mi departamento no tiene? ¿Por qué ellos sí tienen el privilegio? Eso puede ocasionar un conflicto de que esté pasando constantemente el personal del otro departamento a la cocineta del otro departamento y finalmente ahí generarse un conflicto. Ese no es exactamente un problema de las personas, sino es un problema de tipo estructural, que también tiene que ver con los implementos de trabajo, los salarios, los sueldos, las normas, las reglas, los criterios de mando. Muchas veces el criterio de tener un jefe que es mucho más benevolente, más justo, más comprensivo, y el otro departamento tener un jefe muy estricto, muy enérgico, muy castigador, muy exigente, y entonces las personas chocan entre sí por múltiples razones, que además hay multicausalidad en las relaciones humanas, porque puede haber desde rivalidad, envidia, competitividad, resentimiento, coraje, o simplemente nos caen mal los del otro grupo porque son los fifís, los chiqueados, los consentidos de la dirección. Y todo esto pues es una problemática de tipo estructural, no necesariamente de las personas. Con esto, entendiendo que hay estos 4 tipos, vamos a revisar cada uno de ellos. Un conflicto personal es el que nosotros estudiamos mucho en los comportamientos intrapsíquicos dentro de la mente de cada uno, en donde, por ejemplo, las ideas son opuestas a los sentimientos. Pienso una cosa y siento otra. Siento que debo de ir a la fiesta, pero pienso que no es correcto. Bueno, pues resuélvelo. Pues sí, pero pienso y siento 2 cosas distintas. Siento que sí y pienso que no. Entonces, esto es un conflicto y se tiene que de alguna forma ponderar, investigar, ahondar y finalmente llegar a una solución. Aunque las 2 instancias internas, pienso y siento, estén conflictuadas entre sí. Esto nos lleva a comprender más la situación de que las personas podemos vivir recuerdos del pasado que nos llevan a tener sentimientos de enojo frente a alguien y tenerlos que superar o tenerlos que vivir todos los días. Por ejemplo, un padre golpeador que ha castigado a su hijo durante la infancia. El niño tiene el conflicto de que le tiene resentimiento a su papá por la golpiza que le dio en la infancia y no lo ha podido superar. Entonces tiene y guarda resentimientos al papá, muchas veces de tipo subconsciente. El papá no sabe por qué el hijo es tan retador, tan a veces ofensivo, a veces hasta insultante, pero pues nosotros lo descubrimos en la indagación, en la investigación intrapsíquica, al encontrar que el chico efectivamente trae un resentimiento contra el padre por los golpes recibidos en la infancia. Ese es un conflicto, porque el hijo al mismo tiempo tiene el sentimiento de quiero mucho a mi papá, pero estoy muy enojado porque cada vez que me acuerdo de lo que me hizo, tengo coraje y resentimiento contra él. Ese es un ejemplo de un tipo de conflicto. Vamos a ver, obviamente, en términos generales, cómo se resuelven los conflictos, pero en principio que quede claro que sí hay muchos conflictos intrapsíquicos que además van a repercutir en los conflictos en la relación con los demás, que ese es el siguiente punto. Los conflictos entre 2 personas pueden partir desde el mismo hecho de que me caes mal, no me gustas, no me agrada, no me llevo contigo, o piensas distinto, piensas diferente, eres de otra clase social, de otra raza, de otra cultura, y yo tengo prejuicios, los acepto, pero tengo ese conflicto contigo, me caes gordo, me molestas, no soporto tu presencia. Y eso hace que cualquier cosa que tú digas yo la voy a contradecir, me va a molestar, me parece tonto, me parece inadecuado todo lo que estás diciendo, simplemente porque me caes gordo. Entonces hay que considerar que hay muchos conflictos de este tipo. Por igual es el tema de por qué te pagan más a ti, mi envidia hacia ti, me hace, y por qué tú sí recibes todos esos beneficios que yo no. Por lo tanto, yo me voy a ir a poner a discutir contigo porque yo considero que es injusto lo que tú estás recibiendo en relación a lo que yo recibo. Y toda esta dinámica se puede convertir
a veces en discusiones tan intrascendentes como puede ser, ¿y por qué dejaste tu cuaderno aquí? ¿Por qué no llegaste a tiempo al curso? ¿Por qué no te entregaste la mercancía como te lo había dicho? En realidad, el conflicto no es la mercancía, el conflicto no es que no llegó a tiempo, el conflicto es que me di cuenta que tú ganas más que yo y eso no lo soporto, me cae gordo, me parece injusto. A lo mejor no me caes mal tú como persona, pero sí me molesta mucho la situación, que es estructural, pero que finalmente entre tú y yo tenemos un conflicto. También es el tema del pensar distinto, el pensar diferente, que obviamente muchas personas dicen, es que piensa distinto a mí. ¿Y qué pensabas? ¿Qué creías? Pues de eso se trata, eso es lo que pasa en la vida. Todos tenemos nuestra opinión y nuestro punto de vista. No hay ni siquiera que aclarar, decir, pues es tu opinión, salvo que tú digas, es opinión de mi jefe o es opinión de algún literato o algún escritor. En general lo que expresamos es nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra percepción, lo que nosotros de alguna forma estamos viviendo. Y eso es muy importante considerarlo, de que todos tenemos opiniones distintas. Nuestra percepción es regularmente muy diferente a la del otro. Podemos coincidir y ponernos finalmente de acuerdo, pero en principio todos tenemos opiniones distintas. ¿En qué consiste el conflicto? En que yo no soporto que tu tesis, tu opinión y tu punto de vista contradiga a la mía. Entonces entra la sensación de ataque. Yo me siento atacado por tu opinión, por tu punto de vista, me siento criticado, siento que tú estás devaluando mi manera de pensar, mi manera de ser, mi propuesta, y por lo tanto incurres en una agresión que yo la tomo personalizadamente y me siento agredido. Esa es una de las fuentes más comunes del conflicto en la relación entre dos personas, por el simple hecho de estar contradiciéndonos o porque tú mismo me estás tomando no en serio lo que estoy diciendo, incluso te burlaste, hiciste una mueca de ironía o una risita que me cayó gordísima, en fin, todo eso genera conflicto entre dos personas. También puede haber conflicto por quién va primero, quién sí recibe, quién no lo hace, quién tiene el privilegio, quién va a ser la persona que va a estar en primera línea, quién es el consentido del patrón, del jefe, en fin, todas estas cuestiones sí crean conflicto. Vuelvo a repetir, tienen que ver con temas estructurales, pero también tienen que ver con la manera emocional, psicológica de percibirlas y de sentirte u ofendido o agredido. Y esto tiene que ver regularmente con el orgullo. El tema tercero, los conflictos grupales. Sí es muy importante considerar que ahí se pierde tu individualidad. Ya no importa si eres Juan, Pedro, Lupita, Jaime, Luisa, ya no es importante. Lo que importa es que perteneces a, como es, por ejemplo, los aficionados a un equipo de fútbol, o como son, tú eres del departamento de mercadotecnia, tú eres del departamento de ingeniería en proyectos, tú eres el de producción, tú eres de las personas que están trabajando para el patrón, tú eres personal de confianza, y por el hecho mismo de ya tú ser del América, ya no eres grata persona para mí. O tú eres Chiva, también ya no eres grato para mí. Estás en el departamento de los que se creen mucho, entonces ya por el simple hecho de pertenecer a ese departamento, ya no eres del todo de mi agrado. Eso es un conflicto grupal, llena de prejuicios si tú gustas, pero es un conflicto grupal, porque tiene que ver directamente con la pertenencia al grupo. Esto sucede por las discriminaciones también de clase social, de raza, de religión, por discriminaciones culturales, de países, por muchas razones que tienen que ver hasta con las filias hacia los aspectos de ideología o las creencias. Entonces, por eso sí existen muchos conflictos interculturales, raciales, de naciones, por el simple hecho de tu pertenencia a un grupo. Tú eres de los de la derecha, tú eres de los de la izquierda, tú eres de los que favorecen el aborto, tú eres de los que favorecen la eutanasia. Entonces, ya me caíste gordo por simple hecho de irle a. Entonces, esto es un conflicto grupal porque tú tienes una filia, una afiliación, una pertenencia a un grupo antagónico al mío. Tú tal vez como persona me caes bien, no tengo nada contra ti, pero tu pertenencia a ese grupo, el formar parte de esa agrupación, el tener esa camiseta, esa playera, esa visión, ya no me es grato, ya no me agrada,
ya no eres compatible conmigo. Con esto queda muy clara la importancia de estos aspectos que de alguna forma se hacen conflictivos por muchas de estas razones. También tenemos el caso, finalmente, el cuarto tipo de conflicto, el conflicto estructural, que aunque ya lo hemos mencionado y lo hemos integrado a lo largo de toda nuestra conversación, sí vale la pena acentuarlo. Muchos de los conflictos en una empresa, muchos de los conflictos sociales tienen que ver con lo estructural, con las normas, con los criterios, con las reglas, con los sueldos, con los salarios, con las prestaciones, con la infraestructura laboral, porque ellos sí tienen y yo no, porque ellos sí poseen y yo no poseo, porque ellos sí tienen el uniforme y yo no lo tengo, porque ellos sí reciben bono y yo no. Y eso no se resuelve a base de el conflicto entre personas, sino se resuelve cambiando los aspectos estructurales, dándoles equilibrio o dando los implementos, las herramientas, las necesidades que se satisfagan desde el punto de vista de la estructura, de lo que quiere decir todos los elementos básicos. Muchos conflictos, por ejemplo, del departamento de ventas con el departamento de contabilidad es porque los de contabilidad dicen, es que no me han entregado las facturas, los de ventas o los de compras. Y esto no es un conflicto entre Lupita y Juan, uno de un departamento y otro del otro, sino es un conflicto que deriva en Lupita y Juan por situaciones no bien marcadas en la estructura de cuándo y cómo se deben de hacer y formar y entregar las facturas, o cómo deben de proporcionarse los datos para que todo el sistema de facturación se haga en forma correcta. Entonces, todo esto hay que considerarlo a la hora de hablar, de analizar los conflictos. Vamos a pasar ahora a otro de los aspectos que es fundamental es comprender. Todo conflicto, toda situación difícil y compleja, no la veamos desde un punto de vista de, uy, qué grave está esta situación y qué situación tan compleja. Más bien es una oportunidad de ver una falla y de resolverla de una forma positiva. No se resuelven con el tiempo los conflictos. Ojo, hay quien los deja crecer, esto empeora. Hay quien dice, no, ya se resolverán solos. No, los conflictos no se resuelven solos. No hay que los resuelvan ellos, no. Porque muchos elementos dentro de una organización laboral pueden ser conflictos que tienen trasfondo estructural, como es en muchos de los casos. Entonces, por eso, sí, te invitamos a que no descartes de antemano la idea de que más bien cuando surge un conflicto estamos detectando una falla en la estructura, en las relaciones humanas, se está manifestando un tema de fricción, un sistema de contraposición entre un grupo u otro grupo, entre una persona u otra persona. Esto no quita que efectivamente, y es a lo que voy, sí hay personas conflictivas. Esto también hay que entenderlo, somos seres humanos y como tales, sí habemos personas conflictivas. Digo, no me quiero excluir porque pues para otros seré conflictivo, para otros no, igual tú. Entonces, sí es muy cierto. ¿Cómo es una persona conflictiva? En principio, las personas conflictivas, para que las detectes y también observes la importancia de también ayudar o enfrentar la situación con una persona que es conflictiva, regularmente se comportan en forma muy negativa. Son personas que reclaman constantemente y que se quejan de todo. Son las personas típicas que son muy hipersensibles e irritables. Casi de cualquier asunto lo toman personal, se sienten ofendidos y a pesar de que es una situación laboral, se lo toman tan a pecho, tan a fondo, que se sienten heridos y se sienten adoloridos por las risitas, la burlita, el comentario, lo que se dijo, lo que pasó, lo que sucedió, y siempre están en una forma negativa, molestándose, irritándose y sobre todo incurren en algo que ustedes van a identificar. Son personas que están tocando a la puerta del jefe constantemente para estar chismeando, para estar diciendo lo que les hicieron, para estarse quejando de lo que les están afectando en su trabajo a ellos, para poderse también estar manifestando de que los otros son malos e irresponsables. Y yo soy un trabajador ejemplar, una persona que hace bien las cosas, que va y se queja porque hay que mejorar, entonces, pero ellos son los malos. Esa es una característica muy típica
de una persona conflictiva. No asume sus responsabilidades y generalmente le echa la culpa y la responsabilidad a los otros, a los demás. Y esto hace que las cosas, pues evidentemente, se hagan cada vez más grandes porque no va a haber quien asuma su responsabilidad, dado que el acusante, siempre el acusador, siempre está responsabilizando a los otros. Ojo entonces con los quejosos, los que están reclamando, las personas que ven todo negativo, los que ven pesimistas. También una persona conflictiva se centra en el problema y no ve la solución, no propone soluciones. De aquí que muchos jefes ya en la tradición dicen, no, si tú entras aquí a plantearme el problema, entras aquí también con la solución. Yo la apruebo o la aprobamos los dos, la pensamos los dos, pero no me traigas problemas, tráeme el problema y la solución. Entonces, esto tiene que ver mucho porque las personas conflictivas regularmente nomás traen el problema, no traen la solución. Y esperan que tú, como jefe, resuelvas el problema. Y la solución la debería siempre también dar el colaborador, salvo en muchos casos o en ciertas situaciones en que él ni debe de tomar la decisión, ni tampoco debe de asumir la responsabilidad de tomarla, pero sí de tener una posible solución al problema. Y por eso una medida, una herramienta bastante práctica es decirle al colaborador, bueno, ¿qué sugieres tú? ¿Cuál crees tú que es la mejor solución? Como son personas que están más directamente involucradas con el trabajo cotidiano, regularmente pueden llegar a tener mejores soluciones que las que el jefe que está sentado en una oficina o que va y viene, a lo mejor no tiene la claridad que sí tiene el colaborador. Una persona conflictiva no va a buscarle soluciones, quiere que tú lo resuelvas, porque regularmente también, por ser conflictivas, son personas dependientes, es decir, no quieren asumir la responsabilidad del esfuerzo personal, sino buscan que otros hagan las cosas y que eso a ellos les incomoda y les molesta tener que hacer el trabajo que a lo mejor consideran que no es el que les corresponde. Tampoco la solución es su problema, pues por supuesto que no la va a dar. Otra característica de las personas problemáticas es que, o conflictivas, pierden muy fácilmente los estribos, es decir, pierden muy fácilmente el manejo emocional. Regularmente se exaltan, se enojan, se entristecen, se frustran, se irritan, gritan, dan manotazos. Son personas que de alguna forma ofenden, insultan, hacen caras de agresividad. Todo esto es parte de una persona conflictiva. Una persona menos conflictiva, como en general somos la mayoría, que tratamos de resolver nuestros asuntos, pues es manejar nuestras emociones, saber escuchar, saber moderar nuestros tonos de voz, nuestras expresiones faciales, nuestras expresiones corporales y sobre todo no entablar gritos, ni ofensas, ni insultos, ni de aquí para allá, ni tampoco estar motivando, exhortando a que otros las hagan de un lado para el otro, que es el casi clásico tema hoy en día del bullying, de fomentarlo para que de alguna manera otros estén fastidiando, molestando, burlándose de los demás. Entonces, cuidemos mucho y ya con esto cierro el tema de las personas conflictivas, que repito, las hay en todas las empresas, en todos los negocios y qué dudarlo, también en nuestras familias. No nos aceleremos, no nos molestemos, no son personas que siempre hay que sacarlas a patadas de una institución, de una organización, de una familia. Hay que aprender a manejar el conflicto. Muchas de estas personas, sí, con una asesoría, con una buena motivación, a veces con un cambio de departamento, con un cambio de posición, con un cambio de compañero, se pueden resolver, hablando más frecuentemente con ellos, encontrarles el punto motivacional. Si no, evidentemente, una persona conflictiva que no cambia, que no mejora, pues evidentemente no tiene nada que hacer en una empresa, porque regularmente se convierten en focos irritativos de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas. Entonces cuidemos mucho también el cómo tratas a las personas conflictivas. Esto es fundamental porque si bien es cierto que la teoría nos marca muy claramente que hay que enfrentar, el modo en que tú enfrentas a una persona conflictiva o el modo que haces que las personas se enfrenten entre sí, pues debe ser cordial, amigable, positiva,
de una forma tal que se busque la reconciliación o se busque una solución humana, viable, posible, práctica, que esté al alcance de nosotros y que de alguna forma nos mantenga más en paz y tranquilos. De hecho, esa es una de las partes más sugestivas a la hora de proponerle a las empresas que manejen los conflictos, que se tengan métodos estructurados de cómo ir resolviendo las diferencias normales que se tienen entre las personas y que de alguna manera pues vale la pena generalmente tener ya una estructura, un método, un sistema para que todos sepan qué hacer en casos de conflictos y no que se desborde, se incremente, se haga el radiopasillo, la intriga, el chisme, las críticas, los bandos, los temas que empiezan a ser mucho más contaminantes y mucho más irritables en el contexto del trabajo cotidiano. ¿Por qué? Pues porque causan estrés, causan tensión. Estrés, tensión, conflicto, disminuye la eficiencia laboral porque disminuye el ambiente, vamos a decir, emotivo, cultural de la empresa y eso pues no favorece el mejor rendimiento que debemos de tener todos a la hora de estar dedicándonos estrictamente al trabajo de la empresa. Entonces, por eso decimos que los conflictos es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de mejorar, es una oportunidad de hacer las cosas de una forma mucho más positivas, porque estamos detectando que hay un conflicto, estamos detectando que hay un problema, estamos detectando que hay una contradicción, que hay una ambigüedad, que hay una disfunción, que hay algo que no está funcionando correctamente. Por ello vamos a insistir en la importancia de que seamos capaces de investigar a fondo cuando hay un conflicto y ser capaces de detectar si efectivamente hay un abuso, una injusticia, un sentimiento de superioridad de algún colaborador, de algún jefe, de algún trabajador, algún sentimiento de víctima exacerbada. Hay quien a lo mejor tiene deseos de venganza, hay quien a lo mejor está expresando demasiado sus sentimientos de rivalidad, sus conflictos personales de envidia, en fin, está desquitándose. Pues hay muchos factores, pero sí es importante que los observes, que los notes, que los veas, que los indagues, que los investigues. Y eso no es que queremos que tú te conviertas en una persona especializada en resolver los conflictos emocionales, porque ni preparados la mayoría de las personas estamos para ello, pero sí que seas sensible con el tema, que sepas que hay cosas detrás que hace que las personas nos comportemos de una o cierta manera y que es importante que tú como jefe, con las herramientas que tienes, preguntes, indagues. Con eso me conformo, con que escuches, con que tengas la capacidad de explorar un poco más a fondo lo que está pasando entre dos personas, entre dos grupos o incluso lo que le está pasando a una persona. Aquí un paréntesis. Es cierto que una persona que tiene un conflicto emocional, sea por un divorcio, sea por la muerte de un ser querido, sea por una enfermedad crónico-degenerativa que a nadie le ha platicado, y está triste y tiene su baja de eficiencia laboral. ¿Qué mejor? No eres tú el terapeuta, no eres el médico, no eres la monjita de la caridad, pero sí eres la persona que sensiblemente detecta lo que le pasa a un colaborador y está dispuesto a orientar, a ayudar, a guiar, a de alguna forma movilizar a la persona a que de alguna manera haga las cosas más positivamente para sí mismo porque tú lo estás apoyando y lo estás avalando. Bueno, entonces esto tiene que ver con el que siempre un conflicto donde aparezca, donde sea, es una oportunidad de crecer, de mejorar, de pulir las relaciones interpersonales en una empresa, de mejorar los criterios de eficiencia laboral, de mejorar la productividad, de mejorar incluso, pues si hay áreas estructurales mal hechas, injustas, abusivas, discriminatorias, pues corregirlas y corregirlas también desde el manual operativo, corregirlas desde la estructura reglamentaria de la empresa, en fin, muchas cosas que se pueden mejorar y gracias a que fuiste sensible a la hora de detectar los conflictos. Entonces, pues esto hace que tengas una gran capacidad de ser sensible. Y te voy a dar pautas, el que tú detectes
cuáles son los típicos elementos de conflicto para que tú mismo también seas capaz de irlos sensibilizando. Unos conflictos muy comunes tienen que ver con que los dos empiezan a discutir y ninguno quiere aceptar que se ha cometido un error. Esto es muy común en que tú tienes la razón, no, yo la tengo, tú te equivocaste, no me equivoqué, pero yo lo vi, pero pues no lo viste, a ver qué te consta, demuéstramelo. Entonces todo este tipo de cosas generan el común de los conflictos, que es la sensación de yo no acepto mis errores. Sí quiero invitar a que tú seas sensible y veamos la capacidad de reconocer que ciertamente cometemos errores. Yo veo más posibilidades de desarrollo a una persona que obviamente reconoce sus errores, alguien que siempre los está negando y está resistiéndose, incluso se defiende a que lo acusen de que cometió un error. Y regularmente una persona que comete errores no le está echando la culpa a los demás, lo acepta y asume que se equivocó y que por un defecto, una falla, pues que todos cometemos, se pueden estar haciendo errores y equivocaciones que se deben de corregir ciertamente. Entonces, una cuestión básica es, alguien se equivoca, ayúdalo a que se dé cuenta y que también a que lo corrija. Otra es que una persona en los conflictos regularmente está a la defensiva, porque siente que lo están atacando. Entonces, hay que ayudar a una persona que se siente a la defensiva a que aprenda a que las relaciones laborales, quizás en tu mundo personal, muy personal, con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, pues tómalo personal si quieres. Pero en general, sobre todo a nivel laboral, no es sano estar ni al ataque ni a la defensiva. Porque estamos aquí pensando en la empresa, pensando en la productividad, y tú tomas una parte, yo tomo otra parte, tú aportas una, yo aporto otra. Entonces, no te pongas a la defensiva, ni tú tampoco te pongas al ataque. ¿Cómo se ataca? Acusando. ¿Cómo se defiende? Yo no fui, defendiéndome. Entonces, no se trata de acusar. Cuidemos el no estar acusando, sino simplemente preguntando qué pasó y qué podemos hacer para mejorar esta situación donde surgió el error, donde sucedió el conflicto. Otro aspecto que hay que considerar y que ayuda mucho como herramienta, pues es aceptar de principio que todos tenemos distintos puntos de vista. Subrayado, todos tenemos distintos puntos de vista. Todos tenemos nuestra percepción. Por eso, en una junta de trabajo no se trata de contraponer puntos de vista, sino de que cada quien ponga su punto de vista. Y la coordinación, el que lleva la junta, pues que tome de las aportaciones y se haga una síntesis y se tenga una visión mucho más colectiva, más conjunta, más integrada, armando el rompecabezas, porque cada uno tiene distintos ángulos de vista. Y esto enriquece mucho la situación laboral del equipo en el que estás trabajando. Entonces, por eso es muy importante ese hecho de aceptar puntos de vista. También el no culpar. Ya sabemos que, y ya lo hemos repetido, que no se trata ni de acusar ni de culpar. Busquemos eliminar lo máximo posible el estar diciéndole a las demás personas que son culpables de algo. Si se comete un error, está bien, se acepta, se reconoce, yo también lo cometí, puedo decir lo siento, me apena que haya hecho eso, pero finalmente yo no voy a estar culpando a los demás, ni tú como jefe vas a estar haciendo sentir culpable a los colaboradores y hacer casi como muchos dicen, ay, ¿para qué lo hiciste? Eres un menso casi. No lo dices, pero pues lo estás casi indicando indirectamente y eso puede ofender, puede lastimar, puede, vamos a decir, afectar la dignidad de una persona. Otro aspecto, otra herramienta fundamental en la conciencia del manejo de conflictos, pues es el escuchar. Ya habíamos visto que escuchar y entender en todos los sentidos, desde la comunicación básica y elemental con tus seres cercanos y queridos, y obviamente en la vida laboral, escuchar y entender, comprender, es elemental. No hay mejor solución que estar siempre en una actitud de escuchar, de oír atentamente lo que el otro tiene que decir. No interrumpas, deja que verdaderamente te explique. Por lo tanto, tu tarea es preguntar qué pasó, qué sucedió y escucha las dos partes, que eso es muy importante.
Hay veces que tú dices, no, yo ya sé que tienes razón, fulanito de tal. Siempre trata de escuchar la otra versión, porque de esa forma tú también te vas enriqueciendo y podrás tener mucha más claridad de las dos versiones y poder de alguna forma considerar de dónde proviene el problema, cómo lo puedes interpretar tú ya a tu manera, de tu forma, también de tu punto de vista. Entonces sí es importante el que tú aprendas a practicar más el escuchar a fondo y hacer las preguntas para entender más a fondo cómo está la problemática. Otro aspecto que vale la pena tomar muy en cuenta, pues es el manejo de tus emociones y de las emociones de los demás. ¿Cuáles son las emociones básicas? Que ya las hemos visto, son las 4 grandes emociones negativas, que son miedo, enojo, tristeza y duda. Desde esa perspectiva, preferiblemente no te manejas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona se exalta, se irrita, se elevan sus tonos de enojo, de agresividad, no es un momento adecuado de resolver un conflicto, porque el conflicto fundamental ahora es su exaltación emocional. Entonces, sí es muy importante que tú también como jefe no te manejes en el terreno emocional, sobre todo esas emociones negativas que tienen que ver con el gritar, molestar, insultar, acusar, culpar, regañar, reclamar, devaluar, desacreditar. Tú no sirves, ¿para qué te contraté? Mira nomás qué mal trabajo estás haciendo. Es decir, todas esas conductas reflejan más bien que tú tienes un mal manejo emocional y que necesitas tú arreglar primero tus emociones antes de querer ayudar a corregir la de los demás. Entonces, es preferible que tú también hables, trates los temas, enfrentes los problemas de una manera tal que se note que estás manejando adecuadamente tus emociones y no que de alguna forma se te desbordan, pierdes la cabeza, pierdes control de ti mismo y dices cosas que nunca debiste haber dicho. Por eso hay que moderar y cuidar mucho lo que tú estás diciendo. Entonces, otro de los aspectos que además de manejar tus emociones, pues es tener la disposición a acordar, porque esto es muy típico también. ¿Estás dispuesto a llegar a un acuerdo? No, pues, ¿para qué le entramos? Si no quieres. Entonces, en una vida laboral, sí es muy importante que todos los colaboradores tengamos la disposición de llegar a un acuerdo. Ni tú ni yo. Vamos a decir, ni se le da la razón a uno, ni se le da la razón al otro. Pero de alguna forma vamos a estar nosotros conscientes de que tengo la buena intención de principio de sentarme a charlar en esta junta de trabajo o en este diálogo entre tú y yo o conmigo mismo a llegar a un acuerdo. Ya, esto vamos a encontrar una solución. Como quiera que sea, vamos llegando a una mejor solución, a una buena solución. Y no quedarse atorado en no quiero ningún acuerdo, yo no me voy a mover de mi punto de vista, yo tengo la razón, yo siempre he estado en lo correcto, las otras personas son las que están mal, yo no me voy a mover de mi punto de vista y de mi posición. Ese es un punto que hay que considerar también. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta a la hora de ver y de conocer los conflictos es no andarlos contando. ¿Qué es eso de andar chismeando, divulgando, haciendo casi el anuncio del periódico, conflicto aquí, conflicto allá, y tú convertirte en el vocero de los conflictos de los demás? No se deben de estar fomentando el que se esté desnudando la problemática que existe en otras áreas, ni en ti mismo, ni los conflictos de los demás, ni los conflictos de dos personas. Hay que cuidar ese espíritu de chismorreo que tenemos en mucho de nuestra propia cultura, que sí es cierto. Ya supiste que se pelearon fulanito de tal, ya supiste que le subieron el sueldo a fulanito de tal y se lo subieron porque entregó el trabajo, que vamos a decir que se lo copió o se lo tomó de otra persona, se lo pilló de alguien más y por eso el jefe quedó muy contento, pero en realidad el trabajo de Jaime y se lo apropió. Esos son exactamente donde más se generan conflictos, cuando alguien está habituado a estar constantemente divulgando, promoviendo que se hable del conflicto. Vamos hablando de la solución, no del conflicto. ¿Cómo vamos a resolverlo? Si alguien está hablando de problemas, pues vamos buscando por qué no vamos hablando de las soluciones. Y eso es mucho más sano y mucho más positivo en todo lo que es la relación laboral. Entonces,
Cuidemos mucho el tema de no hacerle caso ni estar fomentando el que haya tanto chisme, radiopasillo, intriga que tenga que ver con los conflictos. No tomarse las cosas personal, ya lo vimos, es fundamental que no estés sintiendo que lo que pasa en la empresa es en relación a ti como persona, porque eres una pieza del engranaje de la empresa, sí, como persona, con tu dignidad, como ser humano, pero procura que no te sientas herido en tus sentimientos y en tus emociones por lo que dijo, por lo que hizo, por lo que pasó, por lo que sucedió. No seamos tan sentimentales y tan sensibles. No lo tomes personal, son situaciones estrictamente laborales. Lo sentimental, si quieres, tómatelo en relación con tu pareja, pero aquí pues, procura en la empresa no estar siendo tan sensible y exacerbando aquello que se dice, se comenta. Es que me criticaron cómo venía vestida. Ya, ¿qué importa? No le des tanta importancia, ni te lo hagas tan personal, ni te sientas ofendido, ni te sientas lastimado. También es importante que nos fijemos en nuestro lenguaje corporal. El lenguaje corporal tiene muchas características muy positivas, porque es muy transparente y todos las vemos de una forma muy clara y muy patente. Entonces, a la hora de hablar, a la hora de decir, a la hora de expresar, procura tener conciencia también de que tu cuerpo está hablando, para que tú también, tus gestos, tu cara, tus manerismos, tus muecas, tus tonos de voz, todos realmente busquen que sean congruentes con lo que estás diciendo, con tus acciones que estás haciendo, y no te pongas tú a decir de más ni a hacer de menos porque tu lenguaje corporal te está denunciando. También busquemos que no te pongas en el papel de juez como jefe. No se trata de que tú te sientes en una silla y digas, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién sí tiene la razón? No es tu tema. Cuando hay un problema entre dos personas, busca que esas dos personas lo resuelvan, que lleguen a un acuerdo, que resuelvan sus propios problemas como personas adultas, y tú, si tienes que intervenir de alguna forma, lo vas a hacer cuidadosa, discretamente y sobre todo en privado. ¿Qué es eso de decirte, pues yo te doy la razón a ti? Si quieres hacerlo, pues dáselo en privado, si estás convencido de que eso va a ser útil y positivo para la resolución de los problemas grupales. Porque como hemos dicho, lo importante es que estemos pensando en la empresa, en la mejoría grupal. Nuestro punto central son los beneficios del colectivo de la eficiencia laboral. Otro aspecto que sí es muy importante es fomentar que se pidan disculpas o se exprese al menos el sentimiento de me equivoqué y lo reconozco. Porque esa terquedad, esa necedad, ese orgullo de no reconocerlo, pues generalmente causa dificultades y problemas en las relaciones humanas. Vamos fomentando como herramienta básica a la hora de los conflictos el que tú, como los demás, podamos pedir disculpas. Tú cometiste un error como jefe, ve y pide disculpas a la persona que le gritaste, que la maltrataste, que te equivocaste incluso, que tomaste erróneamente un dato o observaste una conducta inadecuada. Muchos de los conflictos que pueden tener las personas es eso. Es que a mí la maestra me corrió del salón de clases y yo no fui, pero creyó que yo estaba mintiendo y todo el mundo se quedó callado y me echaron la culpa a mí y yo no fui. Fue a otra persona que no voy a denunciar ni le voy a echar la culpa, pero yo no fui. Entonces sí es muy importante que las autoridades también se disculpen y sepan reconocer sus errores, al igual que cualquier colaborador y que cualquier persona. Otro aspecto que ya nos estamos acercando al final de las herramientas básicas para resolver conflictos, pues es vivir en el presente. Ya lo que pasó, lo que sucedió o lo que va a pasar, pues ahorita no es el tema. Muchas personas tienen esa costumbre de sacar la lista. No, es que tú cuando entraste a trabajar aquí me hiciste tal cosa. No, es que yo te observé aquel día y tal otra situación. La verdad, centrémonos en lo que hoy está pasando y hoy sí podemos resolver. Para que no guardes esos rencores, esos resentimientos o que tu memoria tan perfecta de lo que pasó en el pasado lo traigas presente constantemente y estés muy al pendiente de lo que sucedió y de lo que crees que va a suceder y no centrarnos en el presente. Y finalmente, dos puntos que son claves. Una es el buen humor. Procuremos que ante los conflictos no quiere decir que estemos a carcajada, ni la vamos a hacer de bufones, ni de payasitos. Se trata de que tengamos buen humor y buena actitud. Generalmente ante los conflictos, la mayoría de las personas le ven mala cara.
y se pone en una situación que lo ven horrendo y espantoso y parece tan tétrico el asunto. Y es un conflicto humano como tantos hay en la vida. Hay conflictos de todo tipo. Vamos dándole mejor cara y tener mejor actitud a los problemas humanos, a las situaciones, dado que ahí están, dado que ahí son, que pues son ineludibles porque somos seres humanos que vamos a estar viviendo de un conflicto tras otro, una solución tras otra, pues a todo